Buenas tardes a quienes nos siguen. Bienvenidos a esta transmisión que esperamos pueda resultar de interés para quienes nos acompañan. Mi nombre es Eduardo Beja, represento a Fundapi y estamos hoy con este webinar que busca plantear una introducción a lo que se refiere a inteligencia artificial y luego les contaremos sobre una iniciativa que busca motivar precisamente la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial y específicamente utilizando datos en contratación pública. Nos acompaña Roberto Esteves, a quien le doy paso para la primera parte de esta jornada relacionada a la introducción a la inteligencia artificial. De mi lado, posteriormente les contaré sobre esta iniciativa que estamos viendo ahora en pantalla, que se conoce como IACATON 2023. Sobre eso les hablaré en breve. Ahora le damos paso a Roberto para iniciar con este webinar según lo previsto. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, la verdad que como dice Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, va a salir. Estoy conectado ahorita desde el internet de mi teléfono porque he estado trabajando todo el día con el Wi-Fi de la casa y justo ahorita se desconecta, que empieza, que no empieza. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con esta primera parte de la sesión de hoy, que vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y luego Eduardo les va a contar lo que es el Yacatón. Entonces, sin más, comparto la pantalla y comenzamos. Listo, aquí estoy. Estamos viendo mi WhatsApp un ratito. Y pongo en modo presentación las diapositivas. Y Eduardo, por favor, cuéntame ahí si ya se puede ver la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Ya vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Vamos a ver de qué se trata eso y qué está pasando actualmente y qué iniciativas hay que ya están utilizando inteligencia artificial. Bueno, brevemente, yo soy Roberto Esteves. Ahí tenemos algunas cositas que he hecho. Colaboro con Fundapi en todos estos temas de inteligencia artificial, datos abiertos. La presentación la vamos a compartir también a través de la página de Fundapi, donde están viendo este video. Ahí vamos a subir la presentación. Y antes de empezar, quiero contarles una historia. Ya, Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción que empezó su vida literaria hace 50 años, ¿no? En 1950 escribía unas novelas fantásticas de literatura y ciencia ficción, y hay un libro que se llama Historias de Robot. Y en este libro, Historias de Robot, imagina Isaac Asimov un futuro donde las máquinas realizan la mayor parte de las tareas de los humanos. Y hay una historia en particular donde narra que en Estados Unidos una supercomputadora analiza los comportamientos de la población cada 4 años y decide quién debe ser presidente. ¿Ya? Esta historia narra que cada 4 años una supercomputadora decide quién tiene que ser presidente. ¿Y qué necesita esa computadora para poder decidir o para poder escoger el presidente? El voto de una persona. Entonces, esta historia narra las vivencias de esta persona o la presión de esta persona que tiene porque su voto termina decidiendo una elección. Entonces, hace 50 años, una computadora que analice comportamientos, gustos, preferencias de las personas era bastante ciencia ficción, bastante de cuándo puede pasar eso. Y actualmente, en este 2023, tenemos a Facebook que analiza nuestros comportamientos y nos dice qué videos ver, qué fotos ver, a qué amigos debemos seguir. Amazon nos recomienda qué comprar. Spotify nos recomienda qué escuchar. Netflix nos recomienda qué ver. Entonces no está tan loco esa idea de que un algoritmo decida quién debe ser presidente a partir de los gustos y preferencias de las personas, porque ya está sucediendo a un nivel un poco más de amistades o de recomendaciones de productos, pero ya no es raro que nos digan, oye, una computadora te va a decir qué hacer, ¿no? Ya no es raro. Entonces, les recomiendo estos libros de Isaac Asimov porque él se imaginó el futuro que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Es la combinación de algoritmos, programas, software e instrucciones que se plantean con el propósito de crear máquinas llámese software, algoritmos, que simulen las mismas capacidades del ser humano. Es importante la palabra simulación porque
Todavía no se sabe si las máquinas van a poder llegar a tener emociones, sentimientos, creatividad. Lo que estamos haciendo ahora con inteligencia artificial es simular las capacidades del ser humano. Lo que está sucediendo ahora, toda la revolución que hemos escuchado en los últimos meses con inteligencia artificial, porque seguramente la mayoría de nosotros ya el término inteligencia artificial no es extraño, no es ajeno, porque desde el año pasado que salieron algunas herramientas, que ya vamos a hablar de estas herramientas, el término inteligencia artificial o el uso de herramientas que usan inteligencia artificial se ha democratizado. Seguramente, y ahí levantemos la conversación en el chat de Facebook, ¿quién no ha escuchado ChatGPT? Que ChatGPT no empezó la revolución que ahora vivimos de las herramientas que usan inteligencia artificial, pero fue la herramienta que la democratizó. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, es una tecnología que tal vez para nosotros todavía es algo misteriosa, pero desde hace unos meses acá, y seguramente ustedes lo han vivido, en nuestro día a día y a todas horas, con las nuevas herramientas de inteligencia artificial que han salido, hemos acercado ese concepto a las masas. El concepto de inteligencia artificial se ha acercado a las masas. ¿Qué nosotros no usa ChatGPT? Los marqueteros, los copywriters, los programadores, las personas de negocio, estamos utilizando ChatGPT para que nuestro trabajo sea más eficiente, más rápido. Entonces ya no es lejano el concepto de inteligencia artificial, lo estamos viviendo. Y desde hace unos meses acá, este concepto se democratizó. ¿Y por qué estamos viviendo esta revolución y qué estamos viendo en este gráfico? En este gráfico estamos viendo el número de investigaciones que se hacen sobre temas de inteligencia artificial, ¿ya? El número de investigaciones que se hacen o el número de publicaciones científicas que se hacen alrededor de estos conceptos de inteligencia artificial. Y vemos que hay un despegue, miren cómo la curva del número de investigaciones que se hacen alrededor del tema empezó a ser súper pronunciada, o sea, creció enorme el número de investigadores acerca del tema. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Antes de este quiebre, ¿verdad? De aquí para acá, digamos, el acceso a computadoras o el acceso a procesamiento era muy caro. Entonces, la utilidad de estos conceptos de inteligencia artificial no era muy corporativo, no era todavía muy interesante porque era difícil, caro, lento procesar grandes volúmenes de información. Entonces, hubo un quiebre con lo que se llama tecnología en la nube. Cuando salió la nube, ¿verdad? Que hemos hablado, hemos escuchado nosotros la nube, eso nos permitió tener acceso a poder de procesamiento, a, nos permitió tener acceso a guardar mucha información muy barato y muy rápido. En el momento que tuvimos acceso a velocidad y a poder de computación muy barato, muy rápido y poder almacenar grandes cantidades de información muy barato, entonces ya se pudo hacer mucha investigación alrededor de inteligencia artificial, alrededor de otro concepto que se llama aprendizaje automático. ¿Ya? Entonces, la disponibilidad de almacenaje muy barato y la capacidad de procesar esos datos muy rápido incrementó el interés acerca de desarrollar estas tecnologías. Entonces, a lo que estamos hoy con ChatGPT, DALL-E, un montón de herramientas que vamos a revisar ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos ha vendido Hollywood durante todos estos años de la inteligencia artificial? Y esa imagen de ahí, todos las conocemos, es Terminator. ¿Qué nos ha vendido Hollywood y los agoreros del desastre con todo lo que es la inteligencia artificial? Estas máquinas humanoides que van a destruirnos, que van a reemplazarnos. Eso es lo que nos ha vendido Hollywood. Y en conversaciones con mucha gente, pues me dicen, o mi hija me ha dicho, no, yo no quiero hacer inteligencia artificial porque las máquinas nos van a derrotar. Pues eso es lo que nos ha vendido Hollywood. Pero ¿qué está pasando realmente con la inteligencia artificial al día de hoy? Tenemos herramientas como GitHub Copilot. GitHub es una plataforma
mundial donde la gente que escribe código, escribe software, deja ahí su código para compartirlo. Entonces, GitHub, que es la plataforma donde se guarda esto, dijo, yo tengo un montón de código aquí. ¿Qué pasa si creo una inteligencia artificial que te ayude a programar? Entonces, GitHub Copilot es una inteligencia artificial que tú como programador le puedes decir, oye, quiero hacer un programa que calcule la diferencia en días de dos fechas y eso multiplícalo por 5 más el interés compuesto y le dice, y hazlo en Python. Python es un lenguaje de programación, o hazlo en Java. Y esta inteligencia artificial de GitHub Copilot te lo escribe y te optimiza y te acelera los tiempos de desarrollo. Ojo, esta herramienta de inteligencia artificial, ¿verdad? Tiene, o estas herramientas de inteligencia artificial, como son unos algoritmos que tienen detrás, que se llaman aprendizaje automático, estos algoritmos o estos desarrollos tienen mucha matemática y estadística por detrás, tienen algo que se llama el error irreducible. Es decir, lo que nos dan estas herramientas como resultado no son 100% confiables. Siempre hay un margen de error. Entonces entra nuestra habilidad como humanos todavía, no hay estas máquinas que nos van a reemplazar, de poder decidir si esa información que me entrega esta herramienta como GitHub Copilot, de este lenguaje, de este programa, es lo que yo necesito. Entonces, hay que ver estas herramientas como eso, una herramienta, no un reemplazo de un programador, de un diseñador. ¿Qué más hay? Hay esta herramienta que se llama también DAL2. ¿Qué es lo que hace DAL2? Tú le escribes un texto y esto también es lo que ha ayudado a democratizar el concepto de inteligencia artificial. Tú le escribes un texto y este texto lo convierte a una imagen. Por ejemplo, un mapache vestido de astronauta mirando la luna y te genera esa imagen que está ahí. Entonces, este tipo de iniciativas que no son académicas, científicas, sino más bien son muy de populares, del crowd, no quiero decir del pueblo, pero del crowd, de la masa, es lo que ha ayudado a que la gente absorba el término inteligencia artificial y lo use y lo sienta más cercano. Y hay ejemplos como este, ¿no? Yo le dije a estos algoritmos, ¿no? Mad Science trying to conquer the world. Científico loco tratando de conquistar al mundo. Y cómo esta inteligencia artificial traduce ese texto a una imagen. Miren, loco, tiene cara de loco, despeinado, tiene una bata blanca, corbata, lentes y barba. O sea, yo soy el prototipo de científico loco. Soy el prototipo de científico loco. Tengo barba, tengo lentes y y la inteligencia artificial traduce ese texto en base a lo que aprendió. ¿Y cómo aprende la inteligencia artificial? A base de ejemplos. Cuando nos preguntamos, ¿cómo puede una inteligencia artificial pasar de texto a una imagen? Porque previamente alguien le dio ejemplos. Entonces, estas inteligencias artificiales que tenemos ahora aprendieron con ejemplos. Hubo un equipo de personas que a través de programación y a través de programación construyeron una base de datos de ejemplos y entrenaron o le enseñaron a estos algoritmos de inteligencia artificial y en base a ese entrenamiento, a esos ejemplos, la inteligencia artificial dice, bueno, así se ven los científicos locos. Y si lo bajamos un poquito a cómo aprendemos como humanos, nosotros también aprendemos a base de ejemplos. Nosotros también aprendemos a base de ejemplos. Entonces pensemos cómo aprendimos nosotros las cosas, ¿no? En el inglés, ¿cómo aprendimos? Nos fueron dando ejemplos de cómo utilizar. Entonces, igualito aprende la inteligencia artificial. Entonces, los ejemplos que la inteligencia artificial ha visto de científicos locos tratando de conquistar el mundo son personas con lentes y con barba. ¿Ya? Entonces, espectaculares. Pero no todo es beneficio, o no todo es así cómico, ¿no? ¿Qué está pasando ahora, no? Hay ya herramientas que me permiten crear imágenes como la que vemos en pantalla, y hay personas que están haciendo dinero porque crean imágenes de estas chicas y se abren cuentas de OnlyFans y las hacen pasar por personas reales. Entonces, si yo puedo crear imágenes a partir de un texto, yo puedo decir, soy una chica de 20 a 25 años, en ropa interior, con una mirada sexy. Entonces, construyo una imagen como esa, me registro en OnlyFans y le empiezo a vender como si fueran mías.
Entonces, ¿quiénes se están quejando? Las modelos de OnlyFans, de carne y hueso, dicen, estamos perdiendo nuestro trabajo porque hay alguien que está creando estas imágenes y las vende como si fueran reales. E inclusive, no, miren ahora, un influencer de Snapchat utiliza inteligencia artificial para crear una versión de sí mismo y una influencer de Snapchat creó una inteligencia artificial que simula que estás chateando con ella y vale $1 el minuto. Entonces, a ver, un humano probablemente pueda chatear con 20 personas a la vez, más o menos sin perderme. Pero un algoritmo, inteligencia artificial, ¿cuántas personas a la vez creen que puede atender? Miles a la vez. Y esta influencer que entrenó un algoritmo para que simule que es ella, cobra $1 por minuto. ¿Cuánta plata probablemente se está haciendo? ¿Qué más está sucediendo? Los diseñadores. Esta es una plataforma que se llama ArtStation y es una plataforma donde los diseñadores ponen sus desarrollos, sus diseños. Entonces empezaron una campaña en diciembre del año pasado donde hacían diseños con imágenes de prohibidas las imágenes generadas por inteligencia artificial. Entonces los diseñadores están con la idea de que me van a reemplazar. Y ojo, y la inteligencia artificial es una herramienta. Lo que va a suceder es que los diseñadores que van a ser reemplazados por diseñadores que utilicen inteligencia artificial como herramienta, porque le va a permitir hacer desarrollos más rápidos, desarrollos más baratos, y ahí comercialmente esto se llama un time to market. El time to market, ¿verdad? Es llegar con un producto, el time to market es llegar con un producto lo más rápido al mercado. Entonces, y llegamos a ChatGPT, que es la herramienta que ha venido a revolucionar totalmente y acercó y democratizó todos estos conceptos de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Miren la parte de aquí arriba. Uno le escribe a ChatGPT, ¿verdad? Y le da como un contexto de lo que uno quiere. Entonces, miren este ejemplo, lo que yo le escribí a ChatGPT y le digo, eres una escuela de ciencia y datos y vas a dar talleres de storytelling para contar historias con datos y taller de Airflow para manejo de ingesta de datos. Le doy contexto a la inteligencia artificial, le doy un contexto. Esto se llama un prompt. Generamos un prompt, le damos un contexto. Y luego primero le doy el contexto y le digo, ¿qué es lo que quiero? Escribe un tweet describiendo por qué las personas deberían registrarse. Entonces, primero leí un contexto. Eres una X plataforma que quiere enseñar esto y luego le digo qué es lo que quiero. Escribe un tweet. Y miren lo que me regresa. La inteligencia artificial aprendió a base de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería contestar si yo le escribo algo como el prompt? A base de ejemplos, la inteligencia artificial empezó a relacionar de manera matemática, estadística, todos los ejemplos con los que fue entrenado y devuelve esta respuesta que es la matemáticamente, la estadísticamente más precisa, porque la inteligencia artificial no tiene todavía, no sabe, ¿verdad? Ojo, la inteligencia artificial no sabe lo que está escribiendo, no lo entiende. Lo que sabe es matemáticamente que en base a lo que yo le pedí en el prompt, cuáles son las palabras y el orden de las palabras que matemáticamente, matemática y estadísticamente, generan una respuesta. Ya lo que hay detrás de esto es mucha matemática y estadística. No es que la computadora sabe y entendió qué es storytelling o qué es Airflow o qué es un taller. Lo que entiende la computadora detrás de esto son números. Y lo que me responde es estadística, es matemática, donde asocio estos números de tal manera de que me dé la respuesta más precisa posible. Pero no es que entiende las palabras, las traduce a números y estos números a través de operaciones se traducen a otras respuestas. Entonces, miren lo que contesta, que tiene mucho sentido. Atención amantes de los datos, la Escuela de Ciencia de Datos presenta a ustedes. Dice amantes de los datos, porque en algún ejemplo hay storytelling y datos y amantes de los datos. En algún ejemplo los asocia, entonces matemáticamente dice, oye, si aquí dice storytelling, es porque son amantes de los datos. O sea, matemáticamente asocia las palabras. Y miren, este ChatGPT me entrega una respuesta muy válida, muy precisa.
Y esta herramienta que salió en noviembre del año pasado ha venido a revolucionar totalmente todos estos conceptos de inteligencia artificial. ¿Qué más hay? Miren la cantidad de herramientas que han salido de noviembre acá. Ask Your PDF, uno puede hacerle preguntas a un PDF. Sube un PDF, le hago preguntas y me responde un PDF. O sea, puedo subirle un informe de 20 páginas, le hago una pregunta, así como que de qué se trata este informe, y me lo resume y me lo da. Nero ahí amplía las imágenes. O sea, yo le paso una imagen en baja calidad y me la hace de buena calidad. ¿Qué más? Herramientas de escritura optimizado, herramientas para generar comentarios interesantes en LinkedIn, herramientas que me permiten leer y escribir contenido, crear páginas web. Tenemos una herramienta que nos permite crear música. Y esto es interesante. Si uno crea una música con estas inteligencias artificiales, no es copia de ninguna. Si uno crea música y después pone como que a buscar si existe, no es original. Lo mismo sucede con ChatGPT. Si yo pongo este texto en esas herramientas para buscar copias, ¿verdad? Que se usa en las tesis, no hay este texto en Internet. No es que va a copiar de alguna página web, no existe. Está creando texto a partir de las relaciones matemáticas y estadísticas que hay entre las palabras. ¿Qué también sucede? Estas imágenes salieron publicadas como en Francia terminaron las protestas y los protestantes se abrazan con la policía. Esto salió publicado, pero estas imágenes no son reales. Entonces también estamos ante un escenario de fake news y de posverdad que se viene incrementado por estas herramientas que me permiten generar contenido muy cercano a la realidad. Entonces hay que también tener un ojo en la generación, en lo comercial, en lo educativo, en los beneficios que nos trae la inteligencia artificial, pero también otro ojo en el cuidado de todo lo que se puede venir, como por ejemplo estas herramientas, estas fotos, este fake news. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que no existen? Hay ciertas pistas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 6 dedos. Por ejemplo, aquí hay 6 dedos, aquí hay la máscara está apachurrada con la cara, aquí también la máscara tiene un tema ahí medio raro, o sea, tiene una predisposición medio rara. Este bombero parece Leonardo DiCaprio, entonces uno dice, a ver, aquí hay algo raro. ¿Ya? Entonces hay que tener ya ahora doble cuidado, doble verificación en las cosas que estamos viendo. Entonces aquí está, ¿no? Alguien publicó estas fotos diciendo fotos de la manifestación y alguien dice acá, bueno, mira, esto es generado por inteligencia artificial porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Entonces la inteligencia artificial todavía tiene un problema con las manos. Y el otro día, hace poco, me enteré por qué la inteligencia artificial tiene problemas con las manos. Cuando estuve en Quito, Ecuador, hay un museo que se llama la Capilla del Hombre, y la chica que nos hacía el tour nos decía que el mayor problema que tienen los pintores, la Capilla del Hombre es de Guayasamín, es en honor al pintor ecuatoriano Guayasamín. Entonces la chica que nos daba el tour decía que el mayor problema que tienen los pintores son las manos. Entonces, ese mismo problema que tienen los pintores al entrenar a estas inteligencias artificiales a base de ejemplos, también el problema con las manos pasó a estas herramientas. Entonces, cuando ustedes estén generando estas imágenes, se van a dar cuenta que las imágenes siempre se nota que cuando fue generado por inteligencia artificial. ¿Qué más está sucediendo? Esto salió hace poco, el 10 de mayo de 2023. La ministra de Sanidad de Japón. O sea, y ojo, si buscamos ese tweet, al 10 de mayo, tiene 3.936 retweets, 1.502 citas, 39.000 me gusta. Se vio esa foto 4.5 millones de veces y 6.134 personas la guardaron. Obviamente, con 2 segundos de verificación de la información, ese no es el ministro de Sanidad japonés. Pero alguien lo publicó y miren la viralidad que tuvo. Imagínense esto en campañas comerciales, campañas políticas, todo lo que podemos hacer en alcance. Esta foto no existe, fue creada con inteligencia artificial. Alguien dijo, la ministra de Sanidad de Japón, busquen el tweet y miren los comentarios. Busquen el tweet y miren los comentarios. Hay gente que realmente creyó o cree que esta foto es de la ministra de Sanidad de Japón y no se tomó la molestia de verificarlo. Imagínense esto en WhatsApp, que es la mayor fuente de desinformación mundial. Las tías del WhatsApp que manden esta foto
No sé, miren el espectro de cosas que puede estar sucediendo. Esta herramienta se llama Adobe Firefly, que en lo particular es la que lo está haciendo muy bien, porque, y es tema de otra discusión, el copyright, porque los ejemplos con los que fueron entrenados no necesariamente son de ejemplos que no tienen un costo. No necesariamente los ejemplos que usaron, o las imágenes, los textos que usaron para entrenar estas inteligencias artificiales no tenían costo. Entonces hay un tema todavía de copyright, un tema legal que está en un momento muy gris. Entonces, Adobe Firefly es interesante porque solamente ha usado ejemplos de libre distribución. Entonces, podemos crear imágenes como esta, ¿no? Este es como el prompt de aquí fue Guayaquil antiguo con un estilo steampunk. Entonces, miren también, esta imagen de aquí fue creada con Midjourney, que es una de las herramientas que están súper adelantadas en el tema de generación de imágenes a partir de texto. Midjourney tiene un costo, pero produce cosas bastante interesantes. Y la imagen de aquí al lado también fue creada esta fue creada con DAL 2, la de aquí al lado, la de aquí, también dibuja Guayaquil, un Guayaquil antiguo con un estilo de anime. Entonces, ya se están haciendo cosas bastante interesantes y precisas con estas herramientas de inteligencia artificial. Pero, ¿qué está pasando en el sector público? Hemos visto, y algunas cosas son de uso comercial, otras cosas son de uso en un juguete, pero ¿qué está pasando en el sector público? Y desde Fundapi se ha creado una iniciativa para monitorear los procesos de contratación pública en Ecuador. ¿Ya? Entonces, desde esta página, que ya Eduardo les va a contar un poquito más, podemos monitorear las contrataciones públicas en el Ecuador. ¿Y cuál fue el componente de inteligencia artificial que le agregamos? Déjenme enseñarle en la web. Entonces, una vez que te registras a la plataforma y entras, tú vas a tener acceso a dos cosas. Bueno, vas a tener acceso a algunas cosas. Vas a poder tú seleccionar qué entidad pública quieres monitorear y ver algunos indicadores. Vamos, por ejemplo, al de CENEL. ¿Ya? Y puedes ver algunos datos, algunos indicadores. Pero, ¿dónde estamos utilizando aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial? Estamos tratando de calcular a través de un algoritmo cuáles son los procesos cuando se publican, porque nosotros monitoreamos los procesos cuando se publican, que puedan tener una probabilidad de declararse desierto. ¿Ya? Obviamente esto es algo que se está mejorando constantemente. Mientras más ejemplos tenemos, somos más precisos para decir qué proceso puede ser declarado desierto. Cuanto más información tenemos, más precisos podemos ser para poder estimar o calcular esta probabilidad de cierto. Entonces, miren este de aquí. Un proceso publicado el 18 de agosto, hay una probabilidad del 80.48% de declararse desierto. Entonces, lo que tratamos de hacer es mejorar esta visibilidad de los procesos en contratación pública. Esta es una de las cosas que estamos haciendo desde Fundapi, utilizando ya todos estos algoritmos bien locos que hay de inteligencia artificial. Y el otro es este que hemos llamado compra GPT, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es le damos la base de datos de todas las contrataciones públicas a una inteligencia artificial y podemos hacerle preguntas. Entonces, vamos a ver este ejemplo. ¿Cuál es el total de procesos publicados en agosto del 2023? Miren que le preguntamos muy coloquialmente, ¿no? Ojo que está en etapa de entrenamiento, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle a mayo. Vamos a preguntarle a mayo. En mayo. Entonces, con toda la información que se recopila, nosotros entrenamos y se está entrenando un algoritmo que me pueda responder cuando yo le pregunto de una manera muy natural, en un lenguaje natural. Entonces, ¿cuál es el total de procesos publicados en mayo de 2023? En mayo de 2023 se publicaron 3.307 procesos y detrás lo que está haciendo esta inteligencia artificial es lo que se llama una consulta a la base de datos y empieza a iterar, y empieza a hacerle algunas combinaciones de consultas a la base de datos hasta que el algoritmo dice, esta es la respuesta que más se acerca al objetivo de la pregunta. Y todo esto es con mucha matemática y estadística detrás.
¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la sociedad civil a través de Fundapi, utilizando algoritmos de inteligencia artificial? Es tratando de dar visibilidad, transparencia a las compras públicas. Tenemos estos procesos donde calculamos la probabilidad de cierto y tenemos este compra GPT que uno le puede hacer consultas sobre los procesos de contratación. ¿Y qué más puedes preguntar? Comparar la cantidad de procesos publicados en Guayaquil y Quito indicando la cifra. ¿Cuál es el porcentaje de procesos que han sido declarados desiertos? Todavía está como en un proceso de aprendizaje porque, por ejemplo, en la base de datos la palabra es desierta, ¿ya? Entonces, si tú le preguntas desierto, a veces te va a contestar bien, a veces te va a contestar mal, hasta que aprenda que desierto es lo mismo que desierto. Entonces, este es un proceso de aprendizaje a partir de ejemplos. Entonces, mientras más información tenga, este algoritmo va a ser mucho más preciso. ¿Y cuál es el futuro de todo esto? Y ya con esto vamos terminando. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Si esta escala lo que nos está diciendo es, por ejemplo, la versión anterior de este ChatGPT que hemos hablado tenía 175 billones de parámetros. Imaginémonos muy pedagógicamente que un parámetro es una columna de Excel y cada columna de Excel es un ejemplo con el que vamos a enseñarle a esta inteligencia artificial. Entonces, la versión anterior de ChatGPT tenía 175 billones de columnas de ejemplos con las cuales está aprendiendo. Luego iba a salir una que se llama Megatron, que era 530 billones de columnas de Excel de ejemplos para aprender. Y actualmente estamos en el GPT-4, GPT-4, que si memoria no me falla, estamos hablando de 1.000 millones de columnas de ejemplo. Entonces, el poder predictivo de estas inteligencias artificiales se está como que muy grande. Está 1.000 millones, imagínense cada columna, hablamos de parámetros y cada parámetro es una columna de Excel. Hablamos 1.000 millones de columnas de Excel, 1.000 millones de ejemplos que va a aprender. Y empezamos hace poco con 94 millones, 340, 1.5 billones. Miren cómo fue incrementando la capacidad de ejemplos con el que podíamos entrenarlo. Entonces ya estamos hablando de 1.000 millones. Ya son unos números bastante grandes. Y bueno, mis redes sociales, igual los vamos a compartir este documento una vez que termine, le vamos a compartir el documento a través de las redes sociales de Fundapi y en la página del Yaquetón, que ya le va a contar también Eduardo. Y para terminar, soy fanático de las películas de ciencia ficción y hay una que me gusta mucho que se llama Matrix. Este es un personaje de Matrix que se llama Morpheus y al protagonista principal le dice, yo trato de liberar tu mente, Neo, pero yo solamente te puedo abrir la puerta. Tú eres el único que la puede cruzar. Entonces, con este primer webinar que estamos hablando de inteligencia artificial, yo les estoy enseñando la puerta. Ustedes tienen que cruzarla. Con esto primero, nosotros abrimos la puerta, les enseñamos la puerta, ustedes tienen que cruzarla. Sean curiosos, sean insaciables, rompan las reglas, como dice Jeremy Gooch, creador de una página muy interesante que se llama Trend Hunter. Y listo, muchísimas gracias a todos. Eduardo, regresamos contigo. Muchas gracias, Roberto, por esa introducción. Efectivamente, en el contexto de la inteligencia artificial, estamos actualmente organizando una iniciativa sobre la cual les quería comentar. Esta iniciativa la llamamos IACATON 2023. Es una iniciativa que busca efectivamente motivar y canalizar el talento que vemos está surgiendo con mucha frecuencia respecto a la creación de algoritmos, modelos e incluso temas predictivos en diferentes sectores, pero orientado hacia la contratación pública. De hecho, desde ahí surge esta iniciativa. Es una iniciativa en el sitio web que muestro ahí, ia.comprasabiertas.org, es el sitio principal de este proceso. Y esto surge básicamente de ejercicios que hemos hecho ya en años anteriores. De hecho, ya en 2022, en 2020, en el 19, 18, hemos venido haciendo desde Fundapi concursos de creación de visualizaciones, de aplicaciones móviles para solucionar problemas sociales o temas de innovación y apoyando otras como las que ha venido desarrollando CERCOP, que se llama el Dataton, que se ha venido haciendo cada año. Y esta que estamos planteando, el IACATON, es una iniciativa que busca en la misma línea poder motivar el uso y aprovechamiento de los datos abiertos,
pero esta vez ir un poquito más allá de solamente visualizaciones y pensar efectivamente en la creación de modelos y algoritmos que de alguna manera detecten patrones, tendencias, indicadores, eventualmente riesgos o particularidades basados en los datos de contratación pública. Como ya mencionó Roberto, en base a la experiencia que hemos tenido creando Compras Abiertas, que es una plataforma que ha venido monitoreando procesos de contratación pública basado en datos abiertos, hemos hecho ejercicios, como ya mencionó, de ya crear modelos predictivos de probabilidad de desierto o incluso ya incorporar la lógica de ChatGPT, pero a la contratación pública de los datos. Y con esa experiencia queríamos motivar e invitar a otros desarrolladores, entusiastas, activistas, organizaciones a poder pensar o repensar soluciones que basadas en los datos abiertos que CERCOP pone a disposición de la ciudadanía en el sitio que estoy mostrando y en esa dirección, poder crear modelos que efectivamente permitan encontrar algo o crear algún tipo de predicción, serie de tiempo, clasificación o lo que corresponda para responder alguna pregunta que se plantee. El sitio, como ya mencioné, es ia.comprasabiertas.org. Esta es una iniciativa coordinada entre Fundapi y CERCOP, a quienes obviamente agradecemos por la buena disposición a esta iniciativa, con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, USAID, Gobierno Abierto y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, y así como otros que se irán sumando en el camino. ¿Qué es lo que estamos motivando? Planteamos dos categorías para participar. La primera, que la llamamos el reto algoritmo, básicamente es una categoría para introducir, es decir, para quienes tengan poca experiencia y quieran experimentar un poco, poder plantear una propuesta de cómo crearía un algoritmo basado en los datos, es decir, un tema bastante conceptual e incluso poder lanzarse a crear una visualización que en base a los datos de contratación pública permita encontrar algún tipo de, digamos, comportamiento, categorización o información que se quiera destacar. Esta categoría la planteamos para, digamos, tener un nivel bastante introductorio en lo técnico al cual podrían participar. La segunda categoría para participar se llama reto aplicación. Y este de aquí ya corresponde a la creación como tal de una manera práctica, mediante ya sea Python, R o herramientas disponibles, de algún tipo de algoritmo que muestre algún tipo de comportamiento y se pueda ser utilizado a través de alguna aplicación web. Esta es una categoría que la planteamos de manera avanzada y obviamente la lógica es que en esta el resultado sea una eh, herramienta que esté disponible en un sitio web y que se pueda entrar a consultar información o los resultados del modelo que se aplique basado en datos abiertos de contratación pública. Como bien mencioné, se pueden usar datos de diversas fuentes, incluso tenemos un portal nacional de datos abiertos que incluye al día de hoy ya más de 1000 conjuntos de datos disponibles de diferentes categorías, pero un requisito obligatorio es que se utilice por lo menos un conjunto de datos abiertos de contratación pública. Es decir, todas las aplicaciones o ejercicios que se creen en el marco de esta iniciativa deben necesariamente incluir un conjunto de datos relacionados con contratación pública disponibles en aquella dirección. Las fechas, ya comenzamos las inscripciones ayer. Obviamente seguiremos haciendo actividades en el camino. Tenemos incluso previsto realizar un bootcamp la semana del 11 de septiembre. Hay otros webinars, de hecho la próxima semana tendremos otro ya más específico sobre contratación pública y sus datos. Y la expectativa es que los proyectos de los equipos participantes se envíen hasta el 20 de septiembre, al final del día, para poder tener tiempo de revisarlos y un jurado calificador elija o plantee cuáles son los proyectos que mayor potencial tienen de manera práctica en cada una de las categorías. Tenemos incentivos, digamos, para el primer lugar de cada categoría, en $800 y 2 becas de un curso relacionado con inteligencia artificial y ciencia de datos. Y para el segundo lugar, $300 y 2 becas de un curso relacionado con inteligencia artificial y ciencia de datos. Obviamente, la idea es motivarles no solo por el incentivo, sino por la curiosidad de poder explorar en base a datos de contratación pública lo que estamos comentando. Este es el sitio, esta iniciativa, les invitamos a participar de manera activa. Estaremos desarrollando nuevas actividades en el camino.
A través de nuestras redes sociales compartiremos próximamente el siguiente webinar que haremos la próxima semana, así como las actividades que iremos planteando cada semana. Les invitamos a quienes tengan interés en estos temas a explorar estos temas y obviamente siempre a disposición para poder resolver cualquier inquietud. Les recordamos el sitio ia.comprasabiertas.org, es el sitio desde el cual vamos a ir publicando, incluso este video de ahora lo vamos a publicar ahí para referencia futura. Les invitamos nuevamente para participar y esperamos que sea provechoso para poder impulsar efectivamente el uso de los datos de contratación pública para temas un poquito más avanzados, además de poderlos visualizar en ciertos momentos. De mi lado, la más que agregar, agradecerle a Roberto por haber compartido esta tarde y nuevamente reiterar la invitación para que todos y todas puedan conectarse y participar en este proceso. Muchas gracias y esperamos contar con sus propuestas y sus proyectos para poder construir juntos una ciudadanía más activa e interesada, en este caso por temas de contratación pública. De mi lado, muchas gracias y nos veríamos en otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde.